Hola, un buen día para todos, querida familia Luz a las Naciones. Es un gusto poder saludarles en esta linda tarde. Es un hermoso día para reunirnos y poder tener un tiempo de adoración a Dios, un tiempo de estudio de la palabra y poder compartir pues este tiempo juntos en familia. Nos da mucho gusto que esté allí al otro lado de su dispositivo móvil o de su televisor, ahí en la sala o en cualquier lugar donde se encuentre. Su teléfono, sí. Ahorita en cualquier medio de recepción puede tener usted la transmisión en cualquier lugar donde se encuentre. Así que es una bendición los medios sociales que podemos comunicarnos a través de ellos, ¿verdad? Sí, nos mantiene conectados por lo menos en este tiempo que no nos podemos visitar y estar cerca. Entonces, pues les saludamos en esta tarde y le invitamos que vaya en este momentito a su teléfono, llame a sus amigos, llame a sus familiares y les diga que hay una palabra que les va a bendecir muchísimo, que se conecten a este Facebook y va a ser una transmisión de bendición. Así es, así que pues dele compartir, por favor, allí en su Facebook, envíelo a sus contactos, a sus grupos que tenga. Este es un tiempo donde la gente necesita una palabra de esperanza, una palabra de motivación, que les avive la fe, les refresque el conocimiento de que hay un Dios en los cielos que es mucho más grande que esta situación en que estamos atravesando, que estamos viviendo. Así que queremos animarte a eso. Por favor, comparte la transmisión y prepárate, porque este va a ser un tiempo bien especial donde nos vamos a meter en la palabra de Dios, a recibir fe, confianza y seguridad en Dios. Así que pues ánimo, les amamos muchísimo y una vez más pues nos da mucho gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Sí, en este momento pues prepara tu corazón, tu mente, conéctate porque vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, a exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos a poner nuestros corazones y nuestra intención para adorar al Señor y le damos la bienvenida al Espíritu Santo ahí al lugar donde tú estás y aquí donde estamos nosotros, que su presencia esté ministrando tu corazón y nuestros corazones. Bueno, vamos a hacer una oración. Tómese de la mano con la persona que esté allí en su casa o donde se encuentre. Vamos a darle gracias a Dios por un día más, una semana más que empieza y bueno, que su bendición esté como siempre sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias por un día más de vida, por la oportunidad que nos das de compartir juntos este tiempo, nosotros aquí y las familias en casa. Gracias por cada hogar que el día de hoy está unido a esta transmisión. Que tu bendición repose, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Que esta sea una semana especial, donde tú nos sorprendas con tus abundantes bendiciones y que tu protección y cuidado permanezcan, Señor, sobre nuestras vidas. Bendecimos la vida de cada persona que el día de hoy está allí viendo esta transmisión. Oramos que tu paz sea derramada sobre sus vidas, que tu gracia, tu amor llene sus corazones, Señor, y que en este día puedan llenarse de fe. Que aquellas personas que ven esta transmisión después a través de el YouTube o cualquier otro medio puedan llenarse de esperanza y llenarse de fe. Esa es nuestra oración, Señor. Que las vidas de cada una de las personas que hoy nos ven sean tocadas de una forma especial por el poder del Espíritu Santo y que hoy recobren esa esperanza que ellos necesitan para atravesar por esta situación que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, pues bienvenidos. Disfrutemos juntos entonces de este tiempo de adoración y de alabanza que le vamos a nuestro Dios, porque tanto lo disfruta el Señor en su presencia como también nosotros cuando lo hacemos desde lo profundo de nuestros corazones. Así que bienvenidos. Muy buenas tardes, querida familia Luz a las Naciones y todos los visitantes que están visitando por el internet. Hoy vamos a cantar una canción de esperanza en el Señor, que en medio de esta tempestad, en medio de este tiempo difícil, tenemos un Señor, un Dios que está cuidándonos y sus promesas no fallarán. Y en medio de los tiempos difíciles podemos levantar las manos y decir: Señor, esperamos en ti. Y Él llegará a rescatarnos. Amén. Entonces te invito, donde tú estés, de levantar tus manos en esta tarde y canta con nosotros esta canción. Si la fe mueve montañas,
déjalas mover, venimos a esperarte en este lugar. Esperándote. Eres Dios de la creación, conoces mi interior, autor de salvación. Me amaste al nacer, esperándote. Nuestras manos alzamos al Rey. Te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Tus promesas son reales y tu fidelidad es un clamor genuino, Señor, por tu presencia. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey. Te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. Levanta tu voz, aleluya. Y aleluya, cantamos esperándote, nuestras manos alzamos al Rey. Te adoramos, Señor, cantamos esperándote, nuestras manos alzamos al Rey. Te adoramos, Señor, cantamos esperándote, nuestras manos
alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya, esperándote. Amén. Gracias, Señor, por tu sangre que entregaste en la cruz por nosotros. Que nos lave, Señor. Que nos limpia de toda maldad, Señor. Gracias por tu sangre que derramaste por nosotros, Señor. Que nunca olvidemos del sacrificio que tú diste por nosotros, Señor. El acto más grande de toda la historia, Señor, de amor, fue lo que tú entregaste en la cruz por nosotros. Y por eso somos libres en ti, Señor. Somos libres en ti, Señor. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del pecado, Señor, por tu sangre que entregaste por nosotros en la cruz. Oh, gracias, Cristo, por tu sangre. Oh, gracias. Preciosa sangre. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús. Jesús, Jesús. No hay poder en la sangre que fluyó por amor. No hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa, preciosa sangre que me purificó. Oh, preciosa sangre que me transformó. Oh, sobre ti el dolor, todo mi dolor, tus venas
Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sí, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Y tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, y tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, y tu sangre me transformó. Me transformó, y tu sangre me perdonó, y tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, y tu sangre me perdonó, y tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Una vez más cantamos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, oh mi Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor, por tu sangre que diste por nosotros en la cruz, Señor. Así como dije antes, Señor, que nunca olvidemos el poder de tu sangre, Señor, en nuestra vida. El poder de tu sangre sobre nuestra identidad, que somos una nueva criatura, Señor, en tu nombre. No estamos llamados al temor, Señor. No estamos identificados ahora por nuestro pecado, Señor. Estamos identificados como santos delante de ti, Señor, lavados por tu sangre, Señor. Y declaramos esta tarde que tu sangre sea sobre nuestra iglesia, Señor, y sobre cada persona que esté por ahí viendo este video, Señor. Que su sangre le lave, Señor, a su mente sobre toda ansiedad, Señor, durante este tiempo, sobre toda depresión. Que tu sangre esté ahí, Señor, protegiendo cada casa, Señor, protegiendo cada corazón del ataque del enemigo. Que tu sangre nos guíe, Señor, que tu sangre sea nuestra señal.
Y a ti sea toda la gloria, Señor. Toda la honra sea a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, qué privilegio tan grande es poder adorar a Dios, poder cantarle. Yo creo que es la honra más grande que tiene el ser humano de acercarse a Dios en adoración, al Creador del universo, al que nos hizo, al que nos formó, al que nos dio vida, poder rendirle en este día toda gloria, honra, alabanza a través de estos cánticos de exaltación a Él. Así que una vez más, bienvenidos a esta transmisión. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy y pues bueno, estamos bien contentos de estar aquí con la gente compartiendo este tiempo, ¿verdad, mami? Sí, y como dice la palabra, que somos creados para alabarle. Por eso es tan especial el momento que acabamos de tener, porque es nuestra intimidad con Dios, una forma de relacionarnos con Él a otro nivel. Entonces pues damos gracias al Señor por el equipo de alabanza que estamos ahorita teniendo desde la distancia, porque pues el grupo todavía no puede estar junto, pero bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer en este momento y todo es para darle gloria y honra al Señor. Sí, la iglesia no se detiene sobre la faz de la tierra, solamente los edificios han sido temporalmente cerrados por las razones obvias que todos conocemos, pero la iglesia de Cristo sigue moviéndose alrededor de todo el mundo. Y yo creo que hoy en día el evangelio está siendo predicado con más intensidad, con mayor alcance. Yo creo que ahorita las redes sociales, los medios de comunicación se están llenando de la palabra de Dios y miles, millones de personas están siendo inspiradas, están siendo conectadas con la palabra de Dios, y yo creo que esta es una época donde vamos a ver un gran avivamiento, ¿verdad? Sí, el avivamiento que estábamos esperando, todos los que estábamos orando que viniera un tiempo especial, pues ya llegó el tiempo y pues por eso estamos aquí en esta tarde, allí llegando a tu casa desde la lejanía, porque puede que esté en Colombia, en México, en El Salvador, en Guatemala, en otros países, pero mire, estamos tan cercanos que podemos vernos a cualquier momento. Entonces vamos a tocar un tema bien especial en este tiempo. Sentimos en el corazón que este era el tema para este domingo, para este momento, para nuestras vidas. Y lo hemos llamado Pasemos al otro lado. Al otro lado. Vamos, pasemos al otro lado. Así es, pasemos al otro lado. Y esto es una de las historias que encontramos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Y yo creo que va a ser de mucha ayuda para nosotros, porque yo creo que ahorita estamos en un momento de transición, en un momento donde están ocurriendo muchas cosas en el mundo en que vivimos, y creo que es un tiempo de transición. Mucho se ha hablado de que no podemos como seres humanos salir de esta pandemia, de este tiempo que la Tierra está viviendo. No podemos salir iguales, tenemos que salir diferentes, transformados, siendo mejores personas, haciendo cosas más eficaces y más efectivas para la obra de Dios, para el establecimiento del reino de Dios en los corazones de los seres humanos. Así que yo creo que este es un tiempo especial para eso. Sí, un tiempo en el que podemos salir del lugar donde estamos o donde estábamos, sea espiritual, emocional, mental, físico, y pasar a otra etapa, pasar al otro lado, porque viene otra etapa de nuestras vidas. Aquí no nos vamos a quedar por mucho tiempo en esto que está sucediendo. Entonces, ¿qué mejor que ir a la palabra de Dios para saber cómo hacemos para pasar al otro lado? Porque si miramos las circunstancias, ahora no vemos cómo pasar al otro lado, cómo avanzar. Pero con Dios sí podemos descubrir la forma de cómo pasar al otro lado. Está tremendo. Y ahorita vamos a ver el mensaje, porque cuando Jesús dice vamos al otro lado, pues simplemente estaba dándole a los discípulos una idea de lo que iba a ser el llegar a la otra orilla de este lago, un gran lago. Ahorita vamos a mirar el nombre, también es llamado un mar, ¿no? Pero llegar al otro lado ese era el plan. Pero siempre cuando hay un trámite o un transcurso de un punto A a un punto B, pues no se sabe en medio qué pueda suceder. Y la historia nos enseña que se levantó una gran tormenta. Y yo creo que ahorita estamos precisamente en ese momento, en nuestra pues, vida, en la época que estamos viviendo, esta era que estamos viviendo. Estamos atravesando, creo que, una gran tormenta
pues en este tiempo, ¿no? Entonces, las tormentas pues son esos fenómenos naturales que son incontrolables, no hay poder humano que lo pueda controlar. Una tormenta es algo que nos aterra, nos asusta. En esta área del país donde vivimos a veces vienen tornados, a veces, bueno, en la costa este de los Estados Unidos también, pues en muchas ocasiones azotan los huracanes, ¿no? Por toda la costa, y pues una alarma tremenda para todos los habitantes, hay que evacuar y todo eso. Son cosas aterradoras, son cosas que nos causan pánico, nos causan miedo, inseguridad, porque la vida se puede perder en un momento como eso, ¿verdad? Sí, y son fenómenos naturales y son externos, no tenemos la culpa de ellos, pero lo que ellos provocan en nuestra vida sí es algo de temor, de inseguridad, pánico, ¿verdad? O sea, cosas externas nos pueden causar problemas internos, mentales, emocionales, sí, en diferentes áreas de nuestra vida. Y eso es lo que vemos con una tormenta. Cuando a veces suena la sirena de los tornados, yo creo que nadie se pone feliz. Y nadie dice, viene un tornado. Por el contrario, decimos, bueno, ¿cómo vamos a prepararnos? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, cuando la alarma suena, pues dicen que nos vamos a meter a un lugar seguro de la casa y que nos curamos, pero tú haces todo eso por precaución, pero no estás feliz. Hay un momento de tensión en tu corazón, en tu mente, y si no estás confiando en Dios en ese momento, pues entonces ahí viene la desesperación. Sí. Y yo creo que en ese mismo escenario nos podemos encontrar ahorita con esta pandemia, ¿cierto? Porque es una tormenta de afuera, pero a muchos les está afectando o nos está afectando internamente. Entonces es allí cuando venimos a mirar la palabra y a entender qué debemos hacer en este tiempo de tormenta. Porque recuerda, esta pandemia no la provocaste tú, no la provocaron los que están en tu casa, ni la provocamos nosotros. Es algo externo que no tenemos el control, pero sabemos y conocemos quién puede hacer algo por nosotros. Así es. Y cuando la tormenta nos alcanza en tierra firme, pues es un poquito más manejable, ¿no? Tratar de buscar refugio, dónde hacerse. Pero ¿y qué tal cuando es en el mar? Sí. He visto videos de tormentas en el mar, es algo impresionante, cómo son edificios de agua, podríamos decirlo, de 10, 15 pisos que se levantan y caen nuevamente, y esas embarcaciones, cómo esas grandes olas y grandes vientos las mueven de un lado para otro, que pareciera que ya se hundieron y de repente vuelven y salen, y es una cosa incontrolable, son cosas bien, bien fuertes, ¿no? Y precisamente en nuestra historia el día de hoy sucedió en el mar, una gran tormenta se levanta. Así que vamos a leer el texto, es unos versículos del libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, verso 35 al 41. Dice la palabra de Dios allí: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Es lo que da título al mensaje. Jesús les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Verso 36, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Verso 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Verso 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Tremendo. Se desata una increíble tormenta. Dice la palabra de allí que ese mismo día
Y lo que estaba haciendo Jesús, si miramos todo el capítulo, no lo vamos a leer, pero el primer versículo de este capítulo nos dice allí que el Señor estaba a la orilla del lago, dice que Él comenzó a enseñar y que estaba allí a la orilla del lago, la multitud se había reunido para pues verlo. Él subió, dice la palabra de Dios, que se subió a una barca, se sentó allí y estaba enseñando desde la barca. Él tomó como púlpito una barca allí en este lago y comenzó a enseñarle a las multitudes. Y dice que mientras toda la gente estaba pues allí en la playa, Él les enseñaba desde la barca, ¿no? Y se puso a enseñarles muchas cosas y dice la palabra que lo hacía por medio de parábolas. Les enseñó la parábola del sembrador, muchos la conocemos, les enseñó la parábola de la lámpara sobre la repisa, les enseñó acerca de la semilla que crece y esto lo estaba asemejando pues a lo que era el reino de Dios, el grano de mostaza también, y comenzó a darles todas estas enseñanzas allí en la playa. Y me imagino que le tomó gran parte del día estar explicándole todas estas parábolas, ¿no? Cuando ya se empezó a anochecer, entonces dice la Biblia que le dijo a sus discípulos, bueno, ya es hora de marcharnos, ¿no? Vamos a cruzar al otro lado. Eso fue lo que Jesús les dijo en ese momento, ¿no? Pasemos al otro lado. Sí, me ponía yo a pensar, qué invitación tan bonita de Jesús, ¿verdad? Imagínate en esa época no estando allí, viéndolo hablar de tantas cosas y con tanta sabiduría y haber caminado con Él y conocerlo porque lo conocían. Y luego de eso les hace una invitación, vámonos, ¿no? Como cuando tú le dices a tus amigos, vámonos a casa de fulanita. Pues quién se va a imaginar que en ese paseo se le va a complicar la vida a alguien. Si van con el maestro, van con Jesús, ¿verdad? Entonces, pues les hizo esa invitación y ellos se montaron en la barca con Jesús. Qué importante es cuando Jesús nos hace una invitación, montarnos en la barca con Él, ¿verdad? Y yo creo que eso fue, ellos nunca pensaron eso, de que se les iba a venir algo complicado, porque iban a ir a un paseo o a descansar o a estar con el Señor. Sí, y esta historia se lleva a cabo en un mar llamado el Mar de Galilea, pues lo leemos mucho en la Biblia, acerca del Mar de Galilea. También se le llama el Mar de Tiberíades o el Lago de Genesaret. En realidad es un lago, pero es un lago inmenso, es un lago tan grande que parece un mar. Y leí un poquito y dice que son muy comunes las tormentas. Hace poco hubo una gran tormenta en este mar que se salió el lago hace unos días atrás. Y dice allí en las noticias que hace 300 años, escucha muy bien, hace 300 años no sucedió una tormenta tan fuerte como la que ocurrió hace unos días atrás allí en Israel. Entonces estaban hablando hasta acerca de que si era que iba a suceder el fin del mundo, que iba a pasar, porque era algo completamente increíble lo que estaba sucediendo allí. Pero qué importante eso que acabas de mencionar, porque como en este tiempo que el mundo está con este caos, esta tormenta, esta pandemia, viene en lo físico y precisamente en ese mismo lago y sucede una tormenta en esta temporada. O sea que Jesús nos está hablando. Así es. Que pasemos al otro lado. Esto para mí es grandísimo lo que aconteció. Y cruzar al otro lado. Dios, nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida. Dios es un Dios de etapas. Dios no es un Dios aburrido, ni que nos pone en un solo lugar y ya entonces todo queda estático. Dios es un Dios de movimiento, es un Dios creativo, es un Dios multiforme. Él hace diferentes cosas y aquí vemos que no se quedaron en el mismo lugar. Digo, bueno, vamos a continuar. Él sabía lo que tenía que hacer. Habían más misiones que cumplir, había más lugares donde llevar el mensaje de libertad y de bendición, así que le dice a sus discípulos, vámonos, es hora de irnos, vamos al otro lado. Y esto nos habla de eso, de movimiento, de etapas. Dios no quiere que nos estacionemos, que nos estanquemos en un solo lugar en cualquier área de nuestra vida. Dios quiere que tú y yo avancemos. Dios quiere que tú y yo, aún en lo que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios, dice la palabra que vayan, empiecen en Jerusalén, luego vayan hasta Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Dios quiere que avancemos y llenemos la tierra del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, y pasemos al otro lado también tiene que ver con otro nivel espiritual, porque sabemos que
el mundo no se va a poner mejor, ¿no? Sino que se va a poner más difícil cada día porque hay un cumplimiento de la palabra y es que Jesús viene por su iglesia. Así es. Entonces es ir a otro nivel espiritual porque faltan cosas por realizar en esta tierra como hijos de Dios. Entonces es montarnos en la barca con el Señor y confiar en que vamos a ir al otro lado. Y al otro lado de ese nivel espiritual en el cual Dios nos está llamando a que avancemos, a que crezcamos y a que pongamos la mirada en el Señor, porque eso es lo que cuenta de aquí en adelante. Entonces dice allí el versículo 36, dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. O sea, esa misma barca donde predicó, allí se montan, se suben los 12 apóstoles y se van. Y dice también allí el pasaje que también lo acompañaban otras barcas. Entonces es importante, cuando yo miro allí que dice dejaron la multitud, pienso que hay momentos donde tenemos que dejar el gran grupo de gente con que a veces estamos y necesitamos subirnos a la barca con Jesús para tener un tiempo de intimidad, un tiempo de experiencia personal. Yo creo que los discípulos nunca en su vida olvidaron ese día, porque ellos pudieron tener una experiencia maravillosa, sobrenatural con Jesús en la barca. Ya no estaban con toda la gente, ellos experimentaron a Jesús dándole alimento, panes y peces a cantidades de personas, miles de personas, lo vieron hacer milagros, pero ese día especial sucedió algo increíble, que Él tomó control sobre la misma naturaleza y ellos estaban allí con Él, en la barca. Sí, siempre como que era a favor de la gente, lo veían obrar a favor de la gente, pero esto que estaba pasando en ese momento era un trato para ellos. Y yo creo que lo que está sucediendo en este tiempo es un trato para cada uno de nosotros, un cambio para cada uno de nosotros. Siempre hemos predicado, hemos hablado, hemos visto milagros, hemos orado por gente, hemos sido testigos de lo que Jesús hace, pero este momento de esta crisis mundial está llevando a cada ser humano a estar en esa intimidad con Dios. Y ojalá estemos aprovechando ese tiempo para arreglar nuestra vida y enderezarla delante del Señor. Porque ese momento de los discípulos con Jesús en esa crisis, porque fue una crisis, era de vida o muerte, como lo que está sucediendo ahorita. Tenemos que reconocer que este tiempo para muchos ha sido de vida o muerte y pues el peligro sigue latente, ¿verdad? El virus sigue andando. Claro, nuestra confianza está en el Señor, pero es un momento definitivo para nuestras vidas. Entonces vamos a ponerle atención a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Claro, también me llama la atención algo aquí en este pasaje, en el versículo que estamos mirando en este momento, y es que dice que también le acompañaban otras barcas. O sea, cuando Jesús sale con sus discípulos, otras barcas también iban acompañándoles. Lo curioso es que, y lo vamos a mirar al finalizar del pasaje, al finalizar de la tormenta, no aparecen otras barcas. No sabemos, la Biblia no nos dice qué sucedió con las otras barcas. Lo único que nos dice es que la barca donde iba Jesús y sus discípulos, esa fue la que llegó al otro lado. Entonces esto es importantísimo, me da a entender a mí que el problema no es la tormenta o las situaciones que vengan a la vida, las cosas que se levanten para tratar de amenazar nuestra vida. Lo importante es en la barca de quién vamos. Así es. Eso es lo importante. ¿Quién va en nuestra barca? ¿Quién va en nuestra barca? ¿Quién va en nuestra barca? Asegurarnos de que Jesús sea el Señor, el capitán, el que va manejando. Y qué interesante que ellos pudieron pensar, no, vamos con Jesús, aquí no va a pasar nada, ni siquiera el viento se va a causar pues una tormenta, ni van a haber olas diferentes. Y eso es lo que mucha gente piensa. Pues yo recibo a Jesús como mi Señor, y me han dicho y he escuchado que la vida es un jardín de rosas. Jesús nunca prometió eso, pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Jesús va a estar con nosotros. Entonces asegurémonos que en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra barca esté Jesús, porque cuando Él está, las cosas son diferentes. Eso es lo que garantiza que pasemos al otro lado. Eso es lo que garantiza que vamos a otra etapa más en nuestra vida. Y luego vendrán otras situaciones, y luego vendrán cosas diferentes, retos, situaciones diferentes. No sabemos, la vida se compone de eso. Jesús no prometió, como dices tú,
que este iba a ser un Todo viaje sin problemas, ¿no? Sin contratiempos, no. Él dijo, en el mundo van a encontrar aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús nos da esa claridad para que tengamos ese concepto de lo que es la vida. En la vida hay se llora, hay lágrimas, hay risas, pero también hay lágrimas, hay subidas y a veces hay bajadas. Hay momentos de quietud, ¿no? de paz, pero hay momentos agitados en la vida. Entonces, esto es claro lo que nos está enseñando Jesús. Lo importante es quién va en la barca con nosotros. Eso es lo que nos da la seguridad. Luego el verso 37, finalmente allí nos dice, se desató entonces una fuerte tormenta. No dice que habían vientos, no, dice una fuerte tormenta. Y dice, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Entonces, tremendo. Aquí entonces vemos a Jesús que está allí con ellos en la barca. Eso no nos garantiza lo que hablamos ahorita. No nos garantiza que por el hecho de que Jesús esté con nosotros en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestro hogar, eso no nos garantiza que no vayan a haber tormentas. Aquí vemos al Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado, allí en una barca, en medio de una tormenta. En medio de la tormenta. Eso no quiere decir entonces que no vamos a pasar por aflicciones. Allí es una muestra bastante clara. Perdón, y la cosa ahí se había puesto crítica, porque es que ellos ya se estaban desesperando. Ellos estaban, o sea, ya empezaron claro, a temer por su vida. Dice que se estaba inundando ya la barca, y todos sabemos que no eran unos yates sofisticados, ¿no? Eran unas barcas muy sencillas. Entonces comenzaba a inundarse. No solamente el problema era los vientos externos, el fuerte oleaje que azotaba la barca, cosas externas, sino que ahorita estaban empezando a tener un problema interno. Así es, exacto. Ya el agua estaba empezando a meterse a la barca, y yo me imagino que ellos andaban desesperados tratando de sacar el agua a como diera lugar. Y ese es el problema, que a veces vienen a nuestras vidas cosas externas, pero el problema es cuando esas cosas externas comienzan a afectarnos internamente. Ahí es cuando ya el riesgo es más grande, ¿no? Sí. Una cosa es el susto y el temor de algo externo, pero otra cosa es cuando ya se te mete, cuando ya está afectando tu vida internamente. Ahí es cuando vienen los sentimientos de temor y de angustia más grandes. Cuando se entra en pánico, en miedo e inseguridad, y hasta la fe falta. Porque ya, o sea, van con el maestro, van con el que han visto que es todopoderoso, que hace milagros, pero tienen miedo porque se van a hundir, se van a morir, están a punto de naufragar. Entonces, claro. Imagínate. Entonces, yo creo que ya los discípulos estaban preparándose para morir, porque la situación era bastante crítica. Como lo decía hace un rato, una cosa es una tormenta en tierra firme, otra cosa es una tormenta en alta mar. Allí las condiciones de seguridad y de esperanza pues cambian totalmente, ¿no? Y a veces vienen cosas externas que nos atacan, una crisis familiar, una enfermedad, una situación con los hijos, una situación económica, una pérdida del empleo, cosas muy similares a las que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo situaciones de enfermedad, cosas críticas de vida o muerte, personas que pues están sin empleo, por miles y miles y millones de personas en el mundo entero han perdido sus empleos, su economía, sus negocios, la estabilidad que tenían se ha ido completamente al piso. Se les está inundando, así se siente. Claro, es una tormenta externa muy fuerte. Pero entonces cuando viene a afectar ya eso internamente, es decir, cuando las personas comienzan a caer en temor, en angustia, que el miedo de lo externo ya se convierte internamente en una angustia, en una desesperación, al punto de no poder dormir, al punto de tener ataques de pánico. No descansan. Claro, no hay descanso, de no tener esa tranquilidad y estar pensando todo el día. O sea, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a salir de esta situación? Y a veces es mejor no pensar qué va a pasar mañana, sino en quién puedo poner mi confianza hoy. Eso es lo importante. Así es. Entonces, mientras el barco se mantenga a flote,
pues hay esperanza, ¿no? Así es. Pero ya cuando el barco se empieza a llenar de agua, ya es otra historia. Ya es otra historia. Ya las esperanzas se comienzan a perder, porque cuando se está en medio del mar es muy complicado, porque no, pues de dónde te agarras, ¿no? Claro. ¿Cómo le haces? O sea, una vez que se hunda la barca, ya dependes completamente de las fuerzas físicas, y cuando esas fuerzas físicas se agoten, se acabó. Se acabó. Se comienza a hundir la persona. Entonces, toda esperanza en ese momento se va a perder, ¿no? Y ahí es cuando ellos entran en esa crisis y empiezan existencial a desesperarse, porque están pasando por una situación que nunca se la esperaban. Lo curioso aquí de este pasaje es que el Dios del universo encarnado, el que les dijo, vamos al otro lado, mientras todo esto está ocurriendo, yo me imagino como una película, ¿no? Una gran tormenta, vientos fuertes, unos silbidos, chiflidos del aire, ruido, y de repente hay una escena que cambia y enfocan a un hombre que está durmiendo tranquilo, plácidamente. Yo creo que hasta una musiquita de cuna, ¿verdad? Suena por ahí, de paz, de tranquilidad. Jesús está dormido en la barca en plena tormenta, mientras 12 hombres están angustiados, desesperados. El que les dijo, el que dio la palabra y dijo, vamos, pasemos al otro lado, está tranquilo, descansando, porque él había trabajado todo el día, había estado predicando la palabra y ahora está allí durmiendo sobre un cabezal, sobre un lugar como una almohada que tenía allí en la barca. Sí, y la verdad es que lo que estaban viviendo los discípulos era normal para el ser humano. Yo creo que yo en esa barca estaría haciendo lo mismo, corriendo desesperada, porque es algo que no puedo controlar. Pero por eso estamos viendo este pasaje hoy, para saber qué pasó con estos discípulos, qué hizo Dios, que estaba en ese momento al control de todo, pero estaba haciendo que la fe de ellos creciera. Y yo creo que eso nos está pasando a todos ahorita. Dios está todavía allí, Dios nunca se va a mover, Dios está en control. Vamos a poner nuestra fe en Él, porque sí. Él es el que va en nuestra barca. Y este pasaje nos está realmente dando un ejemplo muy claro y pienso yo que muy contundente sobre lo que es la confianza en Dios. Y yo creo que en este tiempo necesitamos afirmar nuestra confianza en Dios. Yo creo que llegó el tiempo donde la fe, como decimos, ¿no? Donde tenemos que sacar la casta, donde se va a ver realmente de qué somos hechos, de qué estamos hechos. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Porque estamos atravesando una tormenta tremenda, económica, de salud, en muchos aspectos es una tormenta terrible, pero aquí es donde los hijos de Dios vamos a demostrar realmente en quién está puesta nuestra confianza. Y este es el ejemplo que Jesús nos está dando. En medio de una gran tormenta, Él está descansando plácidamente, está reposando, y esto es una demostración de confianza en Dios. Jesús sabía que el propósito de Dios se iba a cumplir. Él sabía que ese trayecto de una orilla a otra orilla, ese no iba a ser su fin. Él lo sabía. Él sabía que ahí no iba a terminar su vida ni la de sus discípulos. Él tenía conocimiento de la voluntad de Dios, lo mismo que tú y yo debemos tener, conocimiento de que Dios va a hacer algo tremendo con nosotros más adelante, y esto que estamos pasando no va a ser nuestro fin. No va a ser nuestro fin, porque no nos vamos a acabar. Tenemos muchísimo todavía por hacer. Y muchas personas pensarán, si todavía me falta hacer mi negocio y conseguir estos miles y hacer. Todo eso está bien, pero la verdad, el propósito mayor de tu vida y de mi vida es predicar a Jesús como Salvador. Porque Él va a venir por su iglesia, Él va a venir, eso es real. Es tan real que todo lo que estamos viendo se está alineando a lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso es lo importante hoy, saber nosotros si realmente tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si realmente hoy, en este momento, Jesús nos llamará desde las nubes. Porque los que saben o han leído la palabra dice que Él vendrá y nos llamará desde las nubes. En este momento, ¿estamos listos? Si hoy, si en este momento va a ser un cerrar y abrir de ojos, ¿estamos listos para decir, me fui porque el Señor estaba en mi barca
Yo creo que es un momento de reflexionar y mientras nos tenga el Señor aquí, porque estamos seguros en Él, nos falta mucho trabajo por hacer. Entonces, que nuestro enfoque y nuestra prioridad sea poner a Jesús en el lugar correcto de nuestra vida y saber que cuando pasemos en este tiempo al otro lado no es nomás para hacer riquezas terrenales, porque es temporal, pero va a ir a la mano lo espiritual, que es lo principal. Como dice la palabra, busquen primero las cosas de Dios, el reino de Dios y todas esas cositas que hemos hablado, lo que necesitamos para comer, para vestir, para pasear, todo eso se va a ser añadido. Entonces, si teníamos los cables invertidos, si decíamos, no, primero es la plata, el trabajo, las amistades, los negocios, es un tiempo de voltear la mesa y las prioridades tienen que ir en el primer puesto, donde deben ir. Y Dios debe ser tu prioridad, porque si no, la barca se va a hundir y de verdad que la vida se va a perder, no solo física, sino espiritualmente. Sí, y algo que yo veo allí en este pasaje es algo que tiene que ver con el descanso. Porque vemos a Jesús descansando en medio de un gran caos. Él se encuentra descansando y en la Biblia yo veo que Dios le da un valor muy importante al descanso. Y quiero leerte unos pasajes. Uno está en el libro de Salmos, capítulo 127, verso 2, donde dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Otra versión dice para comer un pan de dolores. O sea, es andar buscando en las propias fuerzas, invirtiendo una cantidad de tiempo, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que trabajemos, que produzcamos, pero que tengamos tiempo de descansar. Dice, porque Dios concede el sueño a sus amados. Dice allí claramente que aquellos a quien Dios ama, obviamente aquellos también que son amados por Dios y que aman a Dios, a esas personas, a sus hijos, Dios les concede el descanso, Dios les concede el sueño, Dios permite que ellos puedan descansar, reposar confiadamente. Y ese es un nivel de confianza en Él, en que yo hago mi parte y el Señor me bendice. Así es. Es un nivel de confianza. Así es. Es tanto que Dios estableció un día entero de reposo. No crean que tenemos un día de descanso del trabajo porque algún jefe o empresario un día le surgió una buena idea de decir, bueno, vamos a dejar descansar a la gente un día a la semana. No, esa idea viene de Dios. Dios estableció un día de descanso para su pueblo, para que ese día lo dedicaran a Él, lo dedicaran a su vida espiritual, lo dedicaran a tener un tiempo de recargar baterías para volver nuevamente una semana de trabajo. Eso fue diseñado por Dios. Igual nos da la noche para descansar, para dormir, para poder entonces durante el día trabajar. Salmo 3:5 dice, me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré, porque el Señor me protege. Yo creo que Jesús, cuando se acostó ahí en la barca, yo me imagino que Él pensó en alguno de estos escritos. Mira lo que dice aquí, me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré. O sea, estoy seguro que mañana veré la luz de un nuevo día. Dice, sé que despertaré porque el Señor me protege. Luego Proverbio 3:24 dice, al acostarte no tendrás temor alguno. Oído, al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Y por último, Salmo 4:8 dice, en paz me acuesto. Me acuerdo de Danielita, mi hija. Esta fue una de las escrituras que ella se memorizó desde pequeñita. Dice, en completa paz me acuesto y duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Entonces aquí vemos en estos pasajes, qué tremendo cómo las personas pueden el día de hoy recibir estas promesas, esta seguridad de la palabra, que Dios nos permite vivir en tranquilidad, dormir en paz, aún en momentos de crisis y de tormenta. Entonces, regresando a nuestro pasaje ya para ir culminando, dice el versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos ya estaban dado por hecho, habían dado por hecho de que se iban a ahogar. O sea, no, dice, ¿qué haces ahí dormido? ¿No? Y yo veo también una actitud de ellos también un poquito, podríamos decir, como irrespetuosa, pero es que en momentos de crisis
En momentos de angustia no hay forma de ser, como se dice, polite, ¿no? Como educado. Ellos están desesperados. Sí. Y ese es el problema, mis queridos hermanos. Cuando estamos en momentos de crisis, tenemos que tomar una decisión y decir, ok, voy a confiar en Dios. Porque si no, la carne, ¿verdad? Lo que decimos, las emociones, nos van a jugar una mala pasada y de pronto empezamos a hablar incorrectamente, Por eso a hacer cosas que no debemos. Por eso mucha gente en estos tiempos, así que se ponen las cosas como grises, empiezan a decir, pero Dios es que no escucha, es que está dormido, es que no le importa lo que pasa, mire los niños, mire los ancianos, mire ahora la gente joven. Entonces hay como reclamo. Y yo pienso que ellos de pronto ni le estaban despertando para que hiciera algo sobrenatural. Porque si fuera así, yo creo que lo hubieran hecho desde el primer momento. Se levantó la tormenta, vamos a llamar a Jesús para que... No, yo creo que le estaban diciendo, usted ve que nos vamos a morir, está esto tan alborotado y usted no se despierta, o sea, se va a morir junto con nosotros. Pero Dios tenía la respuesta. Sí, entonces hay que poner la confianza en Dios totalmente. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y es lo que queremos hoy plantar en tu corazón. Esa ansiedad que estás sintiendo, ese temor, esa angustia, esa desolación que probablemente sientes en tu corazón al ver todo lo que está pasando, ¿sabes qué? Pon todo eso en las manos de Dios. Así es. Dice allí el apóstol Pedro, y Pedro iba en la barca ese día. O sea, Pedro sabe de lo que está hablando. Él sabe que eso lo atravesaron, pasaron la tormenta, y dice él, luego escribió en una de sus cartas, depositen toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, deposítenla delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que Él se levantó, ahí en el verso 39, se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Sencillamente le dijo, silencio, cálmate. Y todo ese bullicio, todo ese problema que había inmediatamente cesó, se calmó a las órdenes de Dios. Dos simples palabras. Le dijo silencio y cálmate. A esas cosas externas, pero me imagino que también a los sentimientos internos, a esa tempestad interna que tenían los discípulos, también esa palabra les trajo confianza. Y ellos, al ver ese milagro, que todo había cesado, inmediatamente me imagino que también ellos tuvieron esa tranquilidad, ¿no? Pero luego Jesús les dice en el verso 40, primero le habla a la tormenta y luego se dirige a sus discípulos y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Esa fue la pregunta que les hizo. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos. Y luego le dice, todavía no tienen fe, o sea que el problema aquí era de fe. Porque si ellos le hubieran creído a la palabra desde el comienzo, que Él dijo, vamos al otro lado, ellos sabían que iban a llegar con tormenta, con lo que fuera, sabían que iban a llegar. Y Jesús les dijo, todavía no tienen fe. Así que este es un asunto de fe, tenemos que confiar. Así es. Tener fe es confiar en lo que Dios ha dicho. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy tú estás oyendo la palabra de Dios. Tenemos que creer, tenemos que confiar totalmente. Casi que tener, como se dice, una fe ciega, inquebrantable, que sabemos que Dios va a cumplir su palabra y va a cumplir su voluntad. El último verso, el 41, dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ellos habían visto hacer milagros, multiplicar panes y peces, pero ahora se enfrentan a una cosa totalmente... que los amenazaba. Algo terrible estaba pasando, que amenazaba sus vidas, Claro. Y ven a Jesús que se levanta y con dos simples palabras calma toda esa tormenta, todo lo que está pasando. Así que Jesús tiene el poder para liberar tu vida, para sacarte quizá de esa tormenta externa o probablemente esa tormenta interna que estás pasando ahorita. Y tienes que empezar a poner el día de hoy tu confianza totalmente en el Señor. Si miras más adelante en el pasaje, cuando ellos llegan a la otra orilla, en el capítulo 5 vas a encontrar que se ven en una situación donde se enfrentan a un hombre que está endemoniado, que tiene centenares de demonios, miles de demonios dentro de él, está poseído. Entonces vemos allí que se enfrentan a un hombre que tiene una tormenta
Interna. Vienen de una tormenta externa, pero ahorita van a ayudar a un hombre que tiene una tormenta interna. Dice allí, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Verso 2, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Entonces, cuando experimentamos a Dios en nuestra barca, que nos libra de cosas externas y aún cosas personales que tenemos, podemos entonces ayudar a otros. Cuando vamos al otro lado y atravesemos, tenemos la capacidad de bendecir, liberar, empoderar, ayudar a otros para que salgan adelante de sus crisis y tormentas internas. Y lo más importante, guiarlos a la salvación. Yo creo que viene una temporada diferente donde Dios nos va a pasar al otro lado, si lo tenemos a Él en la barca, si confiamos en Él, y vamos a tomar a otros de la mano y lo vamos a subir a la barca donde está Jesús. Amén. Entonces, eso es una época que viene y va a haber muchísimo trabajo, porque va a haber gente que necesita de Dios. Y ahí vamos a estar tú y yo y todos los que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo creo que este es un momento importante para que miremos nuestro interior, nuestra vida, cómo estamos, y le pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Nos arrepintamos de corazón de haber sido como fuimos, y de realmente poner nuestra vida delante de Él y decirle, perdóname, límpiame, lávame y ayúdame a ser más como tú. Así es, y yo creo que esa es la oración que tú y yo debemos hacer el día de hoy. Quizá estás allí al otro lado y estás mirando este mensaje y probablemente estés pensando, yo creo que he estado más angustiado de lo que debiera y quizá me falta fe, quizá esta es la oportunidad que tengo el día de hoy para ponerme a cuentas con Dios, para acercarme a Dios, entregarle mi vida. Pues eso es lo que debes hacer. Y queremos guiarte en una oración, queremos animarte a que hoy le abras tu corazón al Señor Jesucristo. Así que si ese es tu deseo y hoy piensas que es lo que debes hacer y nosotros te decimos es lo que debes hacer, porque no hay otra opción. No hay otra opción. No hay salvación fuera del nombre del Señor Jesucristo. Este es el día, como dice la Biblia, el día de salvación es el día de hoy. Así que por favor, allí donde estás, haz esta oración con nosotros. Di, Padre Celestial, el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y yo te pido por favor que me perdones, que laves mi vida. Hoy reconozco que la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar todos mis pecados. Hoy declaro que soy un hijo de Dios. Yo reconozco que Jesucristo murió en la cruz, que Él dio su vida por mí, que resucitó al tercer día para darme una vida nueva. Hoy yo lo creo y yo acepto ese sacrificio y acepto esa resurrección para recibir una vida nueva. Hoy me declaro hijo de Dios y acepto como mi Padre, y hoy declaro que tengo vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por la entrada que me das al cielo y por la salvación que me das. En el nombre de Jesús oro, amén y amén. Pues si hiciste esa oración por tu primera vez o reconciliaste hoy tu vida con Dios, queremos asegurarte que tienes vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que el que cree tiene vida eterna, que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Así que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Lo que debes hacer ahorita es comenzar a hablar con Dios. Y eso lo llamamos oración. Orar es hablar con Dios, es platicar con el Señor. Lee tu Biblia, consigue una Biblia, lee tu Biblia. Habla con Dios diariamente, lee la Biblia diariamente, congrégate, busca un lugar donde puedas reunirte con otras personas que tienen la misma fe y que te van a ayudar a crecer en tu conocimiento de Dios. Entonces, felicitaciones y bienvenido a la familia de Dios. Y pues nos encantaría, cuando todo esto pase, poder saludarte, poder conocerte y poder recibirte pues, en la iglesia como un nuevo miembro de la familia de Dios. Así es, ahora vamos a orar por las necesidades que hay en este momento, de cualquier índole. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Así dice la palabra, que vengamos a Él, todos los cansados, los cargados, los trabajados, que Él nos hará descansar. Entonces vamos a poner toda carga delante del Señor.
Padre amado, Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos toda necesidad de todos los que nos estén viendo, de todos los que nos estén oyendo, delante de tu presencia, porque tú eres el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Padre, oramos por sanidad para cada persona que nos está viendo, para sus familias, sus amigos, Dios mío, los que están afectados por el COVID-19, por los que tienen, Señor, síntomas del virus en este momento. En el nombre de Jesús, Padre, reprendemos ese virus. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera de esos cuerpos. Pedimos sanidad divina, pedimos medicina de los cielos a cada casa, a cada persona que tenía síntomas, a cada persona que está en el hospital, cada persona que está teniendo dificultades en este momento con esa enfermedad. Padre, oramos, Señor, también por prosperidad económica aún en estos tiempos difíciles, Dios, por milagros financieros. En el nombre de Jesucristo, Padre, oramos por paz en cada casa, oramos por salvación de los que aún no te conocen, Señor, declaramos libertad de los cautivos. Padre, toda depresión, toda ansiedad se va en el nombre de Jesucristo, porque hemos decidido poner nuestra confianza en ti, que eres el que todo lo puede. Gracias, Papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Señor. Amén. Lo creemos. Amén. Para nuestra vida, lo creemos para tu vida, para tu familia. La promesa de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que la promesa es para ti y para toda tu casa. Esto es algo contagioso, podríamos decirlo, ¿no? Cuando Dios viene a la vida, sí se nos pegue, eso sí que se te pegue, ve y contagia a toda tu familia con este maravilloso mensaje de amor, de libertad, que es el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia. Así que llénate de fe en este día, por favor, recibe la palabra en tu corazón, anímate, levántate, si habéis estado así alicaído, si habéis estado debilitado física, emocionalmente, hoy declaramos en el nombre de Jesús que te levantas para pasar al otro lado, no solo con Jesús en tu barca. Y vas a llegar a puerto seguro y las cosas van a estar bien. Confiamos en Dios que todo esto va a pasar y que Dios va a sustentarnos, va a proveernos, va a suplir todo lo que necesitamos de acuerdo a lo que Él ha prometido en su palabra. Así que ánimo, nos encanta que hoy te llenes de fe, de esperanza, y nos dio mucho gusto compartir este mensaje contigo. Así que pues bendiciones y esperamos verte la próxima semana. Bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo más. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta.
viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta.